bueno, después de repente nos pueden ayudar con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros en una de las actividades. Así es. En donde él, pues, también dice que está muy Saluda bien. Saluda, así es. Que es la iniciativa mutua. A ver, pero ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Qué les parece estas nuevas voces? ¿Hay distensión o son calmas. solamente gestos para las tribunas? No, yo creo que 48, 24 horas después, y es un gesto meditado. Yo creo que el presidente definitivamente, ante la iniciativa de Pedro Lechea, se ha visto obligado a renunciar. A plantear la necesidad del diálogo, parece un acto fallido. Y él ha tenido que señalar que está dispuesto al diálogo, porque lo importante hubiera sido que de inmediato se hubiera plegado a este petitorio, ¿no?, del presidente del Congreso, pero más bien se dedicaron a fustigar la frase final que tú has recordado, la que se dedique a gobernar. Y ahí se no tenga miedo. Que no tenga miedo a gobernar, y con eso se perdió un tiempo valioso. Pero si hoy lo plantea él y lo corrobora el Premier como vocero oficial y constitucional del gobierno, me parece interesante y ojalá que se concrete, pues no podemos seguir en este clima de enfrentamientos. ¿Qué dice la congresista Noceda? Más vale tarde que nunca, ¿no? Ya yo habría preferido que esta reunión se diera ya semanas atrás, apenas salió electo el presidente del Congreso. Habría sido importante que inmediatamente hubiese esta reunión entre los presidentes de los dos poderes del Estado. Y bueno, esperemos que se dé pues en los próximos días y que realmente el presidente Vizcarra esté dispuesto al diálogo con el presidente del Congreso, Pedro Lechea. ¿Y diálogo para qué? Sí, ¿a qué cosa creen ustedes que deba conducir ese diálogo? No, hay que hacer una agenda común entre Ejecutivo y Legislativo, bajarle un poco el tono. Yo creo que ya los peruanos estamos cansados de tanta confrontación y realmente ver realmente qué hacer ante toda esta crisis que estamos viviendo actualmente, tantos conflictos sociales que se están dando y ver cómo se puede apoyar también desde el Legislativo. ¿Y cómo queda el adelanto de elecciones? Claro, ese es un problema. Yo creo que no puede ser un diálogo a lo Eduardo Galeano, ¿no?, que se burlaba de los diálogos con final anticipado, ¿no?, con el famoso cuento de las aves del restaurante, a las cuales él convoca y les pregunta con qué salsa quieren ser cocinadas, ¿no? Y una de las aves le dice, pero nosotros no queremos ser cocinadas. Eso no está en discusión, ¿no? Entonces, y siendo Eduardo Galeano de la izquierda, y que permanentemente se burla de la democracia autoritaria, democracia entre comillas autoritaria, con este cuentito, ¿no?, que está en YouTube, vemos ahora que el presidente dice invitemos al diálogo, pero ¿para qué? Para el adelanto de elecciones. Pero el Congreso no necesariamente va a llegar a esa conclusión. Se tiene que respetar al Parlamento en los escenarios que se pueden inferir a partir del proyecto de ley que ha planteado el presidente de la República, que puede ser el referéndum con una legislatura que se logre con 67 votos, 2 legislaturas para evitar el referéndum con 87 votos, o ir al archivo. Eso lo definirá el Parlamento. Pero si el presidente señala, vamos a hablar sobre cómo adelantar las elecciones, pues ya está poniendo un objetivo de antemano y obviamente eso complica cualquier cosa. Pero no ha dicho el presidente. A mí me ha sorprendido, primero porque no le ha dado mucha importancia a esto de no tenga miedo de gobernar, porque el presidente ha querido declarar hoy. Cuando él quiere declarar, se acerca a los periodistas y sabe perfectamente las preguntas que le van a hacer. Se nota cuando él tiene las respuestas preparadas. Entonces, no le ha dado mucha importancia, porque podría haber respondido, ¿no es cierto?, de manera más confrontacional. Y segundo, ha dicho, bueno, por ahora el planteamiento, la salida de este entrenamiento es adelanto de elecciones. Pero de repente hay otro que lo planteen. O sea, por lo menos le ha dicho, a ver, ¿qué es lo que ustedes proponen para no ir a un adelanto de elecciones? Eso es un discurso totalmente distinto a otras semanas, desde el 28 de julio. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo que no estaría mal de parte del presidente de la República retroceder un poco en esta propuesta que hizo de manera tan avesada entre el Congreso y tan confrontacional ante los parlamentarios, ¿no? No necesariamente un adelanto de elecciones va a ayudar a resolver los problemas del país, y tampoco el hecho de que el día de hoy esté inaugurando un centro de rehabilitación médico, eso no necesariamente tampoco significa gobernar, lo puede hacer también la ministra de Salud, ¿no? Lo queremos ver realmente en donde están los problemas que tenemos actualmente. ¿Usted no piensa como su colega de bancada, el señor Johnny Lescano, que son ustedes como inquilinos precarios, dijo algo así? ¿Ocupantes precarios?
No, ahí yo discrepo con el congresista Johnny Lescano, ¿no? Yo respeto todos sus puntos de vista, ¿no? Siempre lo escuchamos, pero no, ahí discrepo totalmente. Yo creo que quien no se da por aludido no le da atención a esos calificativos. Si no se procediera con el adelanto de elecciones, si el presidente estuviese dispuesto efectivamente a deponer esa iniciativa, subsiste un problema, y es que su manera de asentarse sobre el poder se ha visto mellada al decir yo estoy dispuesto a irme. La gente ya no se va a tomar tan en serio las cosas que provienen de un gobierno que en principio quería irse en menos de un año. Pero yo creo que el Parlamento allí tendría que darle apoyo hasta el 28 de julio del 2021 y hay un montón de figuras que todavía no se han utilizado. Una de ellas podría ser un gabinete multipartidario que evitaría o llenaría ese vacío en bancada que tiene el presidente. El presidente ahorita no tiene una bancada sólida, puede tener un puñado de personas que lo apoyan, pero no una bancada como tal, inclusive una alianza parlamentaria. Entonces, a partir de ese gabinete multipartidario se podría colaborar con el presidente y llegar al 2021, aún más. Él tiene una ventaja comparativa. Desde el momento que él no tiene partido, esa debería ser una solución, que no le genere a él ningún tipo de cuestionamientos, por decir, con su grupo político. Cuando Alejandro Toledo o Alan García invitaban a personas de otros partidos, sus agrupaciones lo cuestionaban, Perú Posible, el APRA, inclusive con el nacionalismo. Pero en este caso el presidente no tiene esa atadura y bien podría él con mayor facilidad convocar a un grupo multipartidario con gente que a él le parezca, ¿no? Con que él sintonice y de esa manera gobernar hasta el 2021. Pero si ni siquiera ha puesto esos instrumentos y va al adelanto de elecciones, entonces no ha agotado todas las fórmulas y la verdad es que eso a mí me sorprende como si temiera algo. Yo espero de que en el horizonte no haya un nubarrón en forma de audio, ¿no? Que se aparezca y desate una tormenta y eso esté impulsando al... ¿Usted cree que el presidente está actuando por temor a algo? O sea, es que está cediendo, no digamos, un entiendo poquito... el comportamiento, no, sobre lo que tú has dicho, de eso todavía no lo he comentado, sino que ese impulso al adelanto de elecciones... Del 28 de julio. De 28 de julio, sin agotar fórmulas, por ejemplo, el gabinete multipartidario es lo que me sorprende. Él debería hacer esfuerzos para llegar al 2021 con modalidades de gobierno que todavía no ha aprobado. Ahora, en relación a lo que tú has dicho, la verdad es que no lo he escuchado, pero si es así, y confío 100% en lo que acabas de mencionar, si es así... ¿Qué cosa he mencionado? Perdón? Lo que has dicho que el presidente está dispuesto a buscar una... Ah, claro, lo una fórmula distinta a la del adelanto de elecciones. ¿No? Si es que se tiene, es un adelanto porque... Es una última parte donde le preguntan y dice, bueno, por supuesto, si es que hay otra alternativa, bueno, que la planteen, pero en este momento está lo de adelanto de elecciones, para poder bueno, si es así, liberar, es un avance, digamos, esta tensión. En relación a posiciones fundamentalistas, como las que ha tenido Vicente Ceballos, por ejemplo, o el mismo Premier en un inicio. Si hay una evolución motivado porque los involucrados, le hace empresarios, políticos, fuerzas de la sociedad civil, etcétera, etcétera, se han dado cuenta de que sería una torpeza ir al adelanto de elecciones con lo que generaría como convulsión y como resultado, pues entonces bienvenida a las palabras del presidente para adoptar otra fórmula. Y en el sentido también de lo que decía Juan, al ver un gabinete multipartidario, también el hecho de alejarse tanto de líderes de izquierda, ¿no? Porque siempre hemos visto que se ha estado apoyando en gobernadores regionales, en alcaldes, que muchas veces son más o menos de esa corriente, ¿no? Así que realmente sí preocupa qué orientación le está dando ese gobierno. Yo creo que los peruanos votaron por el presidente Kuczynski, por el Partido Peruanos por el Cambio, que más o menos daba un plan de trabajo de centro-derecha y de pronto estamos viendo a un gobernante que está más o menos yéndose hacia la izquierda, ¿no? Entonces esto sí creo que la propuesta que dice Juan me parece interesante. Y sobre la forma en que debiera materializarse este diálogo, esta propuesta del presidente del Congreso de que a lo mejor se encuentren en San Francisco, yo digo yo en las catacumbas. Anticipando una porque es equidistante el Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno. Bueno, alguien bromeaba por ahí también el Cordano, ¿no? En el Cordano. Y ahí podría tomarse está mucho más cerca, cerca, está mucho más Palacio. cerca. Bueno, yo la verdad es que más allá de la locación, me interesa la intención, ¿no? Y si de ambos existe la posibilidad de encontrarse en algún sitio, yo siempre preferiría de que sea en el Parlamento o en Palacio de Gobierno para darle el carácter institucional que el Perú merece. ¿Y deberían estar ellos dos solos?
Creo que debe ser en la cumbre, los dos solos. No deben haber moscones alrededor. ¿Quiénes son esos moscones? Bueno, estoy utilizando una metáfora agresiva porque muchas veces están pululando por ahí y no intervienen en nada, más bien evitan el trato directo que muchas veces es 100% más franco y que ¿Qué genera... moscones? ¿Asesores? Todo tipo de gente, ministros? fotógrafos, todos, ¿no? Fotógrafos, tienen que periodistas reunirse a también. solas los dos como corresponde entre el jefe de Estado y el presidente de un poder constitucional para dirimir cualquier tipo de diferencias y llegar a algún tipo de acuerdo. Esas son las reuniones en la cumbre. Ok, acuerdos Y- que no estén relacionados al adelanto de elecciones. Entiendo que los dos están por Yo eso. creo que deben ir a una agenda, Mm. a construir una agenda, porque si Sin no hay adelanto de agenda, elecciones, por eso si pregunto. no hay agenda y simplemente es la primera reunión para distender cualquier tipo de posición Sí. y ya veremos, no sirvió para nada. O sea, pero si se sale con una agenda concreta, la situación es otra. Ahora, en las reuniones reservadas no le ha ido bien al presidente Vizcarra hasta ahora, ¿no? Ni con las que tuvo con Keiko en su Claro. momento, ni con las que ha tenido en Arequipa posteriormente. Perdón, un poquito más atrás, con el Contralor. Bueno, ¿Ah? Es que más Digo, que reuniones son asambleas. O sea, yo creo que deberían ser realmente entre dos, ¿no? ¿Qué dice la congresista? O sea, Bueno, o sea, discrepa, digamos, con muchos de los que están en su bancada de ir por el adelanto de elecciones. De hecho, fue una propuesta hace un par de años. Sí, esta propuesta la hicieron también bajo otro ambiente político, ¿no? Recién acaba de salir el presidente Kuczynski. Yo creo que en ese momento, si es que nos íbamos por un adelanto de elecciones, ese era el momento oportuno. Pero su ex bancada no quería. Su ex bancada en ese momento lo que quería era que el señor Vizcarra asumiera y que cualquiera era mejor que PPK y que parece que el señor Vizcarra era muy bueno y se olvidaron de lo de Chinchero y todo eso. Ya bajo las circunstancias actuales, yo creo que ir por un adelanto de elecciones es bastante riesgoso porque no sabemos ni siquiera cuáles sean los posibles candidatos que podamos tener. Realmente preocupa la situación en la que se podría dejar al país. Debemos de ver cuál es la situación de países vecinos como Argentina, como Venezuela. Tenemos que ver lo que está pasando en México y para ver de que eso no se dé en nuestro país. Realmente preocupa a quién se quiere dejar la posta, ¿no? ¿Para quién está trabajando actualmente el presidente ¿Cree que Vizcarra? está trabajando para alguien? Da esa sensación, ¿no? Porque se ve que sí, efectivamente pareciera que se está evitando gobernar y que se estuviera siguiendo el camino a alguien. Acá el enemigo no es el Congreso, nos tienen distraídos, tienen distraída a la población con el enfrentamiento contra el Congreso de la República. Pero acá el enemigo no es el Congreso, ¿no? Acá hay que ver realmente cuáles son los intereses detrás de todas estas decisiones que está tomando ¿Se últimamente lanza el a decir quiénes son los presidente. verdaderos enemigos y quiénes están detrás de estas? ¿a quién le estaría haciendo el trabajo? Bueno, a mí me preocupa que entre un líder radical de izquierda, ¿no? Ahora vemos al presidente Ollanta-Humala, el expresidente, transitando por distintos medios de comunicación, donde deja en duda una posible también participación en la política y vemos que no niega la posibilidad de postular, hace opiniones en relación al Parlamento y yo me pregunto también con qué autoridad moral viene él a decir todas estas cosas, ¿no? Mira, de todos los presidentes que están siendo, expresidentes que están siendo investigados, como acertadamente lo ha dicho Paloma, Ollanta-Humala es el único que está en campaña. Toledo está detenido, Keiko, que no es expresidenta, pero sí candidata potencial. No ha dicho nada. No ha dicho nada y me parece que tiene un comportamiento correcto. Kuczynski lo descartamos porque sabemos que está en una situación delicada. Alan García, que en paz descanse. Pero Ollanta-Humala está en campaña. Y yo creo que la carátula de caretas hoy día es en cierta medida premonitoria. Escuchando a Paloma me inspiraba y decía, va a haber una especie de posta, ¿no? Le va a pasar el polo rojo Martín Vizcarra a Ollanta-Humala. Que contarle a ¿no? nuestros Que- televidentes que la portada de hoy día de Caretas es el señor Vizcarra con un polo rojo, porque está emulando un gobernando poco con el plan de a izquierda. Ollanta. Entonces le va a a entregar la Ollanta-Humala en su posta para que momento, sea, ¿no? de repente está trabajando para él, no lo sabemos, porque la Lo verdad han es que... criticado duramente también en el Twitter por ustedes ensalzar una portada de Caretas cuando otras veces criticaba otras portadas de Bueno, Caretas. lo que sucede es que si uno compara el hoy con lo que pasó hace 7 u 8 años es fácil criticar, ¿no? Y son contextos completamente distintos y más bien demuestra ignorancia quien hace una comparación en términos políticos de situaciones, de situaciones que pasaron hace 9 años. Eso es lo que corrobora lo que he dicho tantas veces. Critican la política los que no tienen ni idea de lo que es la política, el imperio de la coyuntura, ¿no? Comparar lo de hoy con una situación de hace 8 años es verdaderamente absurdo. Por eso yo ni contesto ni miro mucho a la jauría tuitera que tiene tiempo para hacer ese tipo de cosas. Me entusiasma más bien cuando me publicitan, porque ahí estaba el tuit escondidito y de repente
Lo retuitea. Así es. Le agradezco más bien al portavoz del absurdo. ¿Creen que pueda, bueno, pero no creen ustedes que hay una coordinación entre el señor Ollantumala y el señor Vizcarra? O sea, hay un aprovechamiento claro del señor Ollantumala, claro. porque ¿qué hace en Piura? O sea, el hecho de que no sé si voy a Está en postular, campaña. ¿no es cierto? Es para subrayar su carácter de político y dejar un poco en la sombra su naturaleza de investigado, digamos. Claro, pero hay otra cosa. O Está acusado. beneficiando... Ya acusado, de hecho. El adelanto de elecciones Claro. beneficia directamente a aquellos que argumentan persecución política. Claro. Porque lo primero que va a suceder en el supuesto negado, porque yo creo que no va a prosperar esta iniciativa del presidente, que estos señores se lancen a una campaña, Toledo, Humala, ¿no? Cuando venga una situación judicial, me quieren sacar del escenario electoral, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque soy un perseguido político. O sea, el presidente está generando un daño expansivo, ¿no? Y lo vemos también, por ejemplo, bueno, en el sector de educación, que es donde yo he podido tener un poco más de experiencia. Yo al inicio tenía, bueno, mis dudas de cuáles eran realmente la inclinación de ese gobierno. Pero cuando hemos visto a los ministros que se han ido poniendo en el sector de educación y cuáles han sido sus políticas educativas, sí se puede ver pues que está toda esta orientación que viene desde el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Sí. Usted es bastante conservadora, digamos, ¿no? Porque alguna vez cuando hemos conversado acá, creo, con usted misma sobre la señora Arimborgo, cuando lanzó esta afirmación que daba cáncer y sida, la ideología de género, usted dijo algo así como no ha sabido explicarse. No lo descartó de frente y dijo no, se ha confundido o no ha explicado bien. Creo que no me han hecho esa pregunta antes en relación al comentario de la congresista Arimborgo. Creo que le corresponde a ella responder porque es que dio toda esa información. ¿Usted está de acuerdo con ella en yo la estoy Comisión de acuerdo Educación? con el hecho de que haya una coordinación con los padres de familia. Yo creo que no se puede dejar a los padres de familia de lado. El Ministerio de Educación en estos últimos años ha cortado prácticamente el vínculo con distintos colectivos de padres de familia que tienen sus preocupaciones en relación a cierta temática que se está tocando dentro del currículo escolar. Y la Ley General de Educación contempla esta participación con los padres de familia. Vemos a la ministra de Educación que sale en los medios o en diferentes eventos donde habla de una nueva educación. No entiendo yo, no me queda claro a qué se refiere con una nueva educación, cuál es la diferencia entre la antigua educación y la nueva educación que ella está proponiendo, y en todo caso creo que no ha habido mucha transparencia en esta información que ha estado dando el Ministerio. Cuando yo estuve presidiendo la Comisión de Educación, trabajamos muy bien con el ex ministro Idel Wexler, se tocaron distintas problemáticas en relación a los libros de texto, a los libros de historia, donde había cierto sesgo político ideológico en los libros se podía comprobar. Y sí se puede apreciar que sí ha habido esta intención de ideologizar la educación, ¿no? De generar cierta tendencia en el pensamiento de los estudiantes, ¿no? Entonces esto sí genera preocupación, ¿no? Esta falta de transparencia y de diálogo. Yo quisiera señalar algo Sí. brevemente en el sector de educación para resaltar las contradicciones del gobierno. Se lanza un Plan Nacional de Competitividad que tiene como objetivo mejorar el capital humano en el país. Y uno de los fundamentos era un buen programa que había en el Ministerio de Educación bilingüe. Y se había avanzado bastante en la educación bilingüe a nivel nacional, enseñándole a los profesores inglés, primero a ellos y luego a los alumnos a través de plataformas tecnológicas, algo que yo felicité del ministro Saavedra, porque me pareció una de las mejores cosas que había hecho. Y sin embargo, la actual ministra, la actual gestión de un plumazo lo ha borrado, no ha querido hacer ninguna inversión, y todo lo que se había gastado, 73 millones de soles, una cosa así, ha sido por gusto, porque ya simplemente lo mandó todo al archivo. Otra de las grandes contradicciones, que justo voy a hablar con la congresista Arimborgo para que o lo vean ellos o lo vea la Comisión de Fiscalización, porque eso es un derroche realmente escandaloso. Bien, el presidente en realidad ha hablado de más cosas, no solamente del posible diálogo con el presidente del Congreso. Habló, aunque dijo que lo hacía Como ciudadano, como siempre, sobre el pedido de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que él no está de acuerdo, que él respetaba la independencia de los poderes y todo lo demás, pero que por supuesto no está de acuerdo con eso. También habló de la situación a su hermano.
Tenemos algunos bytes de lo declarado por el presidente. Respetamos la independencia de poderes, pero también como ciudadanos tenemos el derecho de dar nuestra opinión y no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que los argumentos que ha esbozado la Fiscalía para revocar esta prisión domiciliaria no lo justifican, ¿no? Yo pienso que las visitas que ha tenido el expresidente Kuczynski, o sea, no justifican un cambio de su estatus, más aún cuando incluso yo personalmente lo fui a visitar también a la clínica cuando estaba delicado de salud, y ahí se ve el factor humano de ir y dar una voz de aliento, un respaldo para que siga adelante, ¿no? Siendo claros que respetamos la independencia de poderes, yo le digo como ciudadano, como persona, no estoy de acuerdo. Que esos excesos, presidente. Bueno, yo creo que fue necesario que se lo recordara a Mercedes Arauz, ¿no? Meche Arauz dijo ayer, antes de esas declaraciones del presidente, que el presidente también había visitado a Pedro Pablo Kuczynski, o sea, no hay nada malo. Y en ese sentido lo que ha planteado el presidente como ciudadano me parece completamente correcto, pues es un absurdo lo que está pasando con Pedro Pablo. Porque, digamos, había quienes elaboraban la teoría de que había un entendimiento entre la Fiscalía y el Ejecutivo para castigar indirectamente a la propia Mercedes Arauz por haber renunciado a la bancada, y esto es una especie de curarse de salud. Así es, pero ¿de qué se desprende? De la línea narrativa de la ministra Montenegro, del propio Salvador del Solar y del presidente de algunos voceros del gobierno cuando señalaban que de Santa Mónica salía la instrucción para que el presidente del Congreso plantee algo, y luego que de la casa de Kuczynski de Choquehuanca salía la instrucción para que Mercedes Arauz y Bruce renunciaran. No, pues no es así, pues Pedro Pablo en ningún momento habla nada de política. A propósito de Mercedes Arauz y el congresista Bruce, ¿hay posibilidades de que se integren a la bancada de ustedes, a la de Contigo? A nosotros nos encantaría, pero no hemos hablado de eso. Tengo entendido que ellos van a pasar un periodo alejado de todo tipo de bancadas y luego de esa reflexión ya verán a dónde se incorporan. No han conversado, pero no sí han hemos invitado. colaborado dándoles espacios en aquellas comisiones donde nosotros no las podíamos ocupar porque era ¿Solamente físicamente ellos imposible. dos o también a la señora Choquehuanca? A ellos tres. A los tres. A los tres les hemos dado espacios donde hemos podido o hemos colaborado con nuestra posición en donde se puede. ¿Qué dice la congresista Noceda sobre este comentario del presidente acerca del pedido de la Fiscalía sobre la prisión preventiva de Kuczynski? Bueno, yo creo que debemos de evitar caer en la criminalización de la política, ¿no? Yo creo que las visitas humanitarias, las visitas de amigos, de conocidos, no se pueden juzgar de la forma en la que la han juzgado, digamos, los fiscales. Y bueno, abusar también de la prisión preventiva realmente nos dejaría un muy mal precedente, ¿no? ¿Usted ha ido a visitar a Keiko Fujimori? No. ¿En ningún momento de su prisión? No, ya desde que renuncié a Fuerza Popular no tuve mayor comunicación con ellos, ¿no? Pero sí me apena definitivamente su situación. Le invitó, ¿no es cierto? Sí, ella me invitó, pero sí me apena su situación, ¿no? Me apena su situación y creo que sí se está abusando de la prisión preventiva. Tenemos también el byte del presidente Vizcarra sobre la citación de la Comisión de Fiscalización a su hermano. Respetamos siempre los procedimientos que establecen los diferentes poderes del Estado. Así que, en consecuencia, si quieren hacerlo, yo estoy seguro que se darán las explicaciones ahí. ¿Es una maniobra nueva del Congreso para generar presión debido al adelanto del desafido adelanto? No quisiera. Lo que nosotros siempre ponemos de que busquemos la forma de encontrar una salida a este entrampamiento. Y el planteamiento que hacemos como ejecutivos responsablemente es este proyecto de adelanto. Si hay otra opción, que la plantee, pero ahorita hay una situación de entrampamiento. Ha pedido que no... Eso último es justo lo que... Sí, lo del adelanto de elecciones. Si hay otra opción, que la planteen. Dice. Es una ventanita, ¿no? Es digo una yo. ventanita. Una ventanita y chiquitita, pero diferente el discurso. Así es. Diferente. O sea, justo está respondiendo del hermano y sale esa ventana, lo cual me parece positivo. ¿Cuál ¿no? es la relación causa-efecto que estableces entre una cosa y la otra? Bueno, lo que sucede es de que aprovecha la oportunidad, apelo a la inteligencia de nuestros televidentes, ¿no? Aprovecha la oportunidad de hablar de un caso, el de su hermano, que se va a tener que presentar en el Congreso y que, dicho sea de paso, no es como preguntó un colega de ustedes,
de que es una reacción del Congreso. Eso se había visto ya en la legislatura pasada. Hace 9 meses. Hace 9 meses. Y se le pidió al presidente de ese entonces, Daniel Salaverry, que se agendara y no se pudo agendar, el que se le dé atribuciones de comisión de investigación a las acciones de la comisión de fiscalización. Así es, que hoy están pidiendo eso nuevamente. Así es, y se podría ver en el pleno del 2 o el 3. De repente, se trata allí porque es el pleno el que tiene que dar esa atribución. Pero en todo caso es parte de un proceso investigatorio que tiene que ver con CONIRSA y no es una reacción a cualquier situación actual, ¿no? Congresista. Bueno, sí, es necesario que se dé, pues se continúe con el proceso que ya se había iniciado anteriormente y que se vea en la comisión de fiscalización y que se consiga estas facultades de comisión investigadora, ¿no? Yo creo que si es que hay la duda, ante la duda es necesario realmente buscar si es que ha habido algo fuera de lo normal dentro de esas contrataciones que se hicieron con el grupo. Pero CONIRSA. si es que se determina que hubo algo fuera de lo normal en esas contrataciones, tendríamos serios problemas. Porque Claro. CONIRSA es esta, ¿cómo le llaman? Esta empresa que agrupa varias otras Consorcio. empresas, este consorcio donde está CB Vizcarra, que es la constructora del... CIM. CIM, perdón, que es la constructora del presidente con su hermano. Claro. O sea, Y sobre todo si se un encuentra eso, la verdad es que... Bueno, qué miedo. y una comisión de investigación ya tiene atribuciones para levantar el secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí se podría encontrar algún tipo de señal, de indicio que podría perjudicar a alguien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a nuestros Gracias. invitados. Gracias. Vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a nuestra Antes sección. de la congresista, por lo menos, hay que por aprovechar favor, que la tenemos acá. quería decir Mañana es la algo. inauguración de Sí, los es la Panamericanos. Así es Por la favor. inauguración de los Por Juegos Parapanamericanos. Son 18 disciplinas deportivas en las que vamos a participar. Tenemos a la mayor delegación que se ha dado de deportistas en los Juegos Parapanamericanos. Son 140 deportistas peruanos que van a estar participando. Y realmente va a ser una manera de poder generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de generar más facilidades para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y en realidad lo que nos van a demostrar estos deportistas es que en realidad la única discapacidad puede estar en la actitud de las personas. Ellos son héroes desde ya y nos van a dar todo un ejemplo de vida en cada una de sus participaciones. Claro que sí, vamos a estar atentos también, así como bien. fue con los Panamericanos. Muchas gracias a Gracias. nuestros invitados.